Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El COVID, la guerra y otros factores, ¿de qué manera están influyendo en la seguridad alimentaria? Los invitamos para que se queden en el programa de hoy. Nos va a acompañar la embajadora Fuensanta Medina. Bienvenidos, comenzamos. Tú aportas las ideas para el cambio. Nosotros te damos las herramientas para lograrlo. El Colegio de San Luis, referente de las ciencias sociales y las humanidades en la región centro-noreste, abre en 2022 convocatorias para ingresar a 5 de sus posgrados. Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Historia, Maestría en Antropología Social, Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Literatura Hispanoamericana. Todos nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Revisa las convocatorias en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, 25 años formando investigadores que contribuyen a las transformaciones que requiere el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, los saludamos desde el Colegio de San Luis. Hoy nos encontramos en el aula Capitán Miguel Caldera. Es una de la parte del edificio que originalmente se construyó. Esa, digamos, fue la primera gran etapa cuando en 1997 se inauguran las instalaciones del Colegio de San Luis ya en este edificio. Y bueno, pues este año que estamos cumpliendo 25 aniversario, pues nos da mucho gusto que en diferentes espacios estemos transmitiendo el programa. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar de un asunto que tiene que ver con todos, con la seguridad alimentaria. Y es que hemos sido testigos en las semanas recientes del inicio de una guerra que, si bien es cierto, está a muchos kilómetros de distancia de México, no deja de tener impactos. Así que bueno, pues vamos a platicar de ello con una experta, con una internacionalista, que como ustedes saben, el Colegio de San Luis tiene el programa de Asuntos Políticos e Internacionales y nos acompaña y le damos la bienvenida a la doctora Fuensanta Medina. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ti, Lidia, con mucho gusto esta mañana. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con ella porque encabeza, entre otras muchas cosas que tiene como temas de investigación y demás, ella tiene bajo su cargo el Seminario Permanente de Seguridad Humana y en las sesiones de este 2022 las ha dedicado a la seguridad alimentaria y precisamente sobre eso vamos a platicar porque bueno, la seguridad alimentaria tiene que ver con muchos aspectos, pero hoy particularmente vamos a revisar dos, la guerra y el COVID-19. Cuando empezó el COVID en 2020 ya la tuvimos como invitada porque nos había platicado precisamente de qué era, de qué iba, qué se podía esperar. Yo recuerdo mucho algunos datos que nos dio de cómo iba a impactar el COVID-19 en el costo de los alimentos, en la disponibilidad de alimentos, y bueno, es algo que a 2 años lo estamos viviendo, si no es que desde hace algunos meses antes. Así que bueno, pues primero platícanos un poco sobre este concepto, ¿qué es la seguridad alimentaria? Bueno, en realidad la seguridad alimentaria, Lidia, como concepto, nace en 1974, en la cumbre sobre alimentación, en el seno de la FAO, que es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. En aquel momento, la preocupación fundamental de los gobiernos era la producción de alimentos, ¿sí? Eran épocas que venían ya de hambrunas en África, de ver que los países en desarrollo teníamos problemas de alimentación, de alimentos. Sin embargo, a este concepto original se fueron sumando otras características, otras dimensiones. En 1994, justamente ya en la cumbre sobre seguridad humana, ya se define el concepto sobre la seguridad humana en sus 3 dimensiones. Y yo sí quisiera que tú me permitieras leerlo, porque me parece que es importante no dejar ningún cabo suelto. Bueno, en dicha cumbre se precisa el concepto de seguridad alimentaria en los siguientes términos. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
Incluye, además, la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad de los otros 3 elementos a largo plazo. Es decir, estamos hablando de producción, de accesibilidad y de poder tener los medios para acceder a esos alimentos. ¿Cómo se define el acceso o capacidad para adquirir los alimentos? Es una de las dimensiones fundamentales. Después viene el consumo de los alimentos y después viene ya el aprovechamiento biológico de los alimentos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Fíjate tú que hay una cuestión muy interesante. Hace 2 décadas, América Latina logró más o menos tener lo que se refiere a una producción suficiente para la seguridad alimentaria. Sin embargo, no se crea la seguridad alimentaria, no existen las condiciones para la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque el otro componente de la seguridad alimentaria es un componente económico, la pobreza, ¿sí? Y nosotros no hemos sido capaces de superar los niveles de pobreza que te ponen de manifiesto una inseguridad alimentaria. O sea, ¿sí? Se produjo lo suficiente para acceder físicamente, pero no hay dinero en el para mundo, comprarlos. por lo menos antes de la guerra y antes del COVID, había suficientes alimentos como tales para alimentar hasta de manera excedente a la población de la tierra. Pero ahí viene el segundo elemento, la accesibilidad de los alimentos. ¿Cómo yo voy a acceder a los alimentos si no tengo manera de ganarme una canasta básica? ¿Sí? ¿Cómo voy a acceder a los alimentos si no tengo los mínimos indispensables en materia de salud y en materia de alimentación, justamente? ¿Sí? Entonces, ahí viene el problema de la accesibilidad. Y hoy en día sigue siendo el problema fundamental. ¿Sí? Ahora, esto se ve aumentado porque ahora estamos hablando, uno, del COVID, a través de los cuales se rompieron las cadenas de valor, se rompieron las cadenas de suministro, se rompieron también, de alguna manera, las capacidades para almacenar granos, una serie de cosas, sobre todo granos, ¿no? Mucho de la dieta del ser humano es a través de granos. Tú sabes justamente que las grandes culturas de la tierra se han hecho a partir de la presencia de un grano, ¿no? De un cereal sobre todo, ¿no? Que son los 7 cereales básicos, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, bueno, cuando se habla, ¿verdad?, de lo que es América Latina, siempre se habla del maíz y de toda la cultura mesoamericana a la que da lugar este maravilloso cereal que es el maíz, ¿no? Sí, sea tortilla en México o las arepas en Sudamérica. Exactamente, pero finalmente es el maíz, ¿no? Y bueno, con esta figura que se hace en Mesoamérica, que es el pozol, ¿no? Que es justamente la manera como se procesa, se nixtamaliza nuestro maíz y eso da, por lo tanto, un nutriente, una capacidad nutricional muy grande para los seres humanos, ¿no? Que es otra de las dimensiones. La seguridad alimentaria te dice, conforme al artículo cuarto constitucional, que la alimentación debe ser, o los alimentos deben ser suficientes e inocuos y nutritivos, ¿sí? Lo cual, con estos procesos tan grandes de industrialización, no son ni inocuos ni nutritivos, ¿sí? Más bien tienen muchos aditivos que son los que expresan o los que explican, pues como yo comprenderé, la gordura, ¿verdad? Bueno, problemas de sobrepeso. Problemas de sobrepeso con una cosa terrible, ¿no? Porque tienes por una parte problemas de sobrepeso y por otra parte tienes problemas de anemia y de desnutrición, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy, muy malo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué está pasando con el COVID? Vamos a empezar con el COVID. Cuando vienen los objetivos del milenio, en el año 2000, y que eran a 2015, como todos sabemos y recordamos, América Latina fue, y siempre hago la referencia de América Latina porque
no solamente porque soy doctora en estudios latinoamericanos, sino porque es nuestro subcontinente, es nuestra realidad de todos los días con la que lidiamos o con la que también nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Bueno, América Latina fue la única región de la Tierra que pudo cumplir con los objetivos del milenio en materia alimentaria, ¿sí? ¿En la producción y acceso? En la producción y más o menos en el acceso. El único, sí, bueno. Sin embargo, después, en 2015, sin embargo, vemos que si bien es cierto, para antes de la pandemia, ¿sí? 2 décadas antes, ya había logrado América Latina rebasar de alguna manera un problema alimentario, no en todos los casos, no desgraciadamente en todas nuestras poblaciones, pero sí se había batido el índice de hambre y de malnutrición en muchos países y en grandes grupos humanos. Sin embargo... Perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa y ahorita le seguimos con este dato porque la verdad es que es súper interesante conocer todo este antecedente. ¿Qué pasaba en nuestro continente, o en nuestro subcontinente, perdón, en América Latina antes del COVID? Y bueno, regresamos, le recordamos que este programa se estrena los martes y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos, nos dejamos con esta cápsula en donde, bueno, pues vamos a conocer un poco más de los proyectos que ha trabajado la doctora Fuensanta Medina en materia de seguridad humana. Fuensanta Medina Martínez es doctora con mención honorífica en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Embajadora de carrera, se desempeñó en varios cargos dentro del Servicio Exterior Mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es profesora investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son instituciones, desarrollo y políticas sociales. Dentro de sus proyectos se encuentran las juventudes potosinas post-COVID-19 y los objetivos de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, seguridad económica y desarrollo humano. El enfoque de seguridad humana y su influencia en la promoción y resguardo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la formulación de algunas políticas públicas en México. El enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí, los cuales se establecen en su temática de investigación de seguridad nacional, seguridad humana y derechos humanos. Los proyectos plantean que los seres humanos debemos vivir libres de temor, libres de necesidad y con dignidad. Puedes consultar este proyecto en nuestra página web, en la sección de proyectos colectivos y en YouTube. Bien, continuamos con esta charla. Estamos platicando con la embajadora Fuensanta Medina, experta en asuntos internacionales y particularmente, bueno, pues no solo por su doctorado que tiene que ver con estudios latinoamericanos, sino porque se ha dedicado justamente a abordar diversas problemáticas desde esta perspectiva, no solo en México, sino en otros países. Doctora, nos contabas antes de la pausa de este tema de la seguridad alimentaria, que bueno, ya nos decías, tiene que ver con que sean accesibles, bueno, que estén disponibles, la producción de alimentos que es suficiente, que estén accesibles, que no hagan daño, que sean inocuos y que económicamente estén al alcance de la población. Pero había un escenario antes del COVID que se transformó obviamente como consecuencia de esta pandemia que azotó al mundo. Sí, efectivamente. Yo te decía que cuando los objetivos del milenio cumplimos con este objetivo, pero después con el COVID nosotros hemos tenido una regresión de casi 20 años en la materia y en otras materias, pero en la materia alimentaria. Desgraciadamente tenemos hoy en día, a lo largo del planeta, tenemos alrededor de 887 millones de personas con hambre o con inseguridad alimentaria.
¿sí? Mejor dicho, con inseguridad alimentaria. 887 es un número muy importante, de los cuales 350, 365 están en América Latina. Entonces, tú Casi ves, la mitad de la población tú ves está en lo Sudamérica. grave que está esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de México, antes del COVID, teníamos un porcentaje y con el COVID tenemos de un porcentaje mayor en inseguridad alimentaria, ¿sí? Pero no es tampoco el porcentaje, ¿sí? Teníamos un porcentaje de 40% más o menos antes del COVID y pasando el COVID tenemos un porcentaje de 52% de personas con problemas alimentarios. O sea, en México, antes del COVID, el 40% de la población tenía problemas de seguridad alimentaria. De seguridad humana. Hoy hay 52% de las como efecto personas. de la pandemia. Exactamente, ¿sí? Incluso de este 52% son personas que han pasado de ser pobres a ser pobres en extremo, en pobreza extrema, ¿sí? Entonces eso, y obviamente las personas en pobreza extrema han crecido de manera importante, ¿no? Bueno, Banco Mundial ha hecho una serie de análisis importantes donde se señala para febrero de 2022, o sea, hace un mes, o escasamente, hace 15 días, se señala que a partir de la pandemia sí hubo un retroceso muy importante en materia alimentaria. A este retroceso muy importante, ¿en qué fue el retroceso fundamentalmente? Sí fue en producción, pero fue también y fundamentalmente en acceso a los alimentos y en disponibilidad de alimentos, O sea, ¿sí que son dos cosas. Había, no en la proporción que se hubiera deseado, no en la proporción que nos señalaban los objetivos del desarrollo sostenible, que ahora son la Agenda 2030, que son los 17 objetivos en el cual el objetivo 2 es justamente cero hambre en el mundo. No, pues eso no se va a cubrir, ¿eh? Eso ya definitivamente los científicos, los que hacen proyecciones matemáticas, todas estas personas dicen, no se va a alcanzar. Después del COVID era muy difícil, pero ahora con la guerra, yo lo de la guerra lo cuestiono porque la guerra generalmente es entre iguales y yo no veo dónde está la igualdad entre el segundo país. ¿Qué sería? ¿Una invasión? Es una ocupación. Es una invasión. La guerra, ya así nos hemos enterado, pero ella que es experta nos precisa, es una ocupación de Rusia en territorio ucraniano. Del territorio ucraniano, ¿no? Entonces, después de esto, menos se va a cumplir ese objetivo, porque resulta ser que Rusia, como todos lo sabemos, junto con Ucrania, son los dos productores posiblemente más grandes del mundo en materia de granos, pero sobre todo de trigo. Y del trigo también se extrae energía, ¿sí? Entonces, aparte de la crisis de los hidrocarburos, también está la crisis del trigo específicamente, más otros cereales, que también está el maíz, cuidado, está el trigo, está el maíz y están aceites vegetales con la guerra o con la ocupación de Rusia por parte de Ucrania. Entonces te dicen, no va a ser posible alcanzar el objetivo número 2 del desarrollo sostenible. Haz de cuenta que estás con tus alumnos así de prepa, a lo mejor. Ya no das clase en prepa, ya sé, solo en posgrado, pero bueno, explícanos cuál es el impacto que tiene esta guerra en los granos. A veces no nos queda como muy claro. Bueno, yo lo que me imagino así a simple vista es que pues ya no se puede sembrar con la tranquilidad necesaria en el campo porque tienen que andar cuidándose de las balas o irse a pelear con el fusil en la mano. Pero explícanos cuál es como el proceso así de manera muy sencillita de por qué impacta este asunto de la guerra en el resto de los países con los granos como el centro del debate. Fíjate, bueno, primero está el desplazamiento de grandes grupos humanos, porque, por ejemplo, tú estás viendo, sobre todo en el caso de Ucrania, que muchos jóvenes se están yendo a pelear, se están yendo al frente, ¿sí? Al frente que puede ser al frente de Kiev o al frente de o cualquier otra ciudad que están siendo sitiadas, y ya son varias, por el ejército ruso. Por otra parte, el ejército ruso también está desplazando, ¿sí?, personas precisamente para esta ocupación. Bueno, pero además existe lo que se llama un mercado de materias primas en el mundo.
¿sí? Los mercados famosos de futuros, o que pueden ser mercados en este momento, pero también de futuros. Y en esos mercados, precisamente, cuestiones como el hidrocarburo, pues como los cereales en general, pueden mostrar cierta volatilidad a partir de una serie de circunstancias, que entre otras puede ser la guerra, el cambio climático, ¿sí? O alguna, pero son las dos fundamentales que pueden atentar contra esto, ¿no? Entonces ahorita tenemos esto, que bueno, los dos productores muy importantes, ¿sí? Están en esta situación, porque ellos además exportan la mayoría del trigo y del maíz y de la semilla de girasol que producen, los aceites vegetales. Entonces todo esto te encarece en otros continentes, aunque estén lejos, y esa es la cuestión de la globalización, esa es la cuestión de la mundialización de los problemas, ¿no? Mucha gente ve, la guerra en Ucrania, o la guerra... Como que la vemos muy lejos y no Pues sabemos no, los impactos. porque por ejemplo ya a nosotros nos empezó a afectar. Tú te paras en las gasolineras y bueno, una cosa es el discurso oficial, que puede tener muy buenas intenciones, y otra cosa es que estás viendo que la gasolina premium y la gasolina magna está subiendo de manera importante, ¿no? Por cierto, hay que mencionar, estamos grabando este programa el 11 de marzo, y las cosas cambian inmediatamente a veces de un día a otro. Hoy, en este momento, el 11 de marzo de 2022, la gasolina puede estar alcanzando, leía yo hoy en la mañana, que hasta 30 pesos por litro, cuando hace algunos días estaba a 19 o menos. La premium que le decimos, o la roja, Ajá, que es la que decimos, sí, exactamente. Estaba ya en ese precio. Lo mismo ocurre con los precios de los cereales, de los alimentos, pues el nivel de inflación, según explican algunos, claro, pues podría estarse también impactando en México, cuando de pronto pensamos, es que la guerra está muy lejos. Pues sí, pero los efectos están aquí cerquita. Pero además eso te digo, el trigo también sirve para producción de energía. Entonces eso también afecta, no solamente para consumo humano, sino para todo lo demás. Entonces, bueno, el trigo, nosotros también somos bastante paneritos, y el pan dulce nos gusta bastante. Y no lo van a subir de precio. Y lo van a subir, o ya lo subieron, ¿verdad? Sí. Entonces sí afecta. Ahora, tú a eso súmale lo que va a pasar con el transporte, lo que va a pasar con las cadenas productivas, que se van a interrumpir las cadenas productivas también por efectos de la guerra, y todo eso te va encareciendo un producto. En México también es un importador, es decir, compra al extranjero, sí, claro, petróleo, claro, granos, alimentos. No, bueno, compra al extranjero gas fundamentalmente, petróleo muy poco, nosotros más bien exportamos petróleo, pero compramos muchísimo gas, y también compramos trigo, importamos maíz, aunque usted, ahora sí que como se dice, aunque usted no lo crea, se importa una cantidad muy importante de maíz en nuestro México, y también se importan cereales de otra naturaleza, por supuesto. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conversando con la doctora Fuensanta Medina. Ella es embajadora, fue diplomática de carrera, tiene una amplia experiencia en asuntos internacionales, y bueno, pues este tema de la seguridad alimentaria, desde esta perspectiva, los impactos que están teniendo tanto el COVID como la guerra en Rusia, bueno, la guerra en Ucrania a partir de esta ocupación rusa. Regresamos y, bueno, pues les recordamos que los posgrados en el Colegio de San Luis están abiertos, hay varias convocatorias, pueden consultar en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y continuamos. El pasado 14 de marzo, el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis realizó el panel Ocupación Rusa de Ucrania, coordinado por la doctora Fuensanta Medina. El evento reunió a expertos académicos y diplomáticos que compartieron sus opiniones respecto a las cuestiones estratégicas y de paz en el mundo. Se explicó cómo y por qué se llegó a esta crisis y posteriormente al enfrentamiento bélico. Los especialistas consideran la decisión de la ocupación como catastrófica. Sin embargo, existe una realineación internacional debido a la oposición del expansionismo ruso. Además, se mencionó que el país que podría intervenir en esta situación es China.
Y se dijo también que Rusia no se verá beneficiado aun cuando gane esta batalla. Puedes consultar este panel en nuestra página de Facebook y YouTube. El COVID y la guerra prácticamente han impactado en la vida de todos y en muchos de los aspectos o dimensiones que a veces nos parecen lejanas o impensables, pero que conforme vamos entendiendo esta dinámica global, vamos también comprendiendo por qué las cosas están cambiando como lo han hecho en los últimos meses, en los últimos 2 años en el caso del COVID. Y esta guerra, decía yo, entre Ucrania y Rusia, que, bueno, ya volví a decirlo mal, no es una guerra, sino una ocupación, una invasión por parte de Rusia en territorio de Ucrania, aunque nos esté tan lejos en otro continente, de todos modos nos sigue impactando. Y lamentablemente, pues uno de los principales impactos que vamos resintiendo tiene que ver con nuestro bolsillo, porque las cosas se vuelven más caras, más difíciles de conseguir y por lo tanto en los precios. Simplemente aquí en San Luis Potosí, con estas grandes armadoras de automóviles, lo hemos visto cómo han estado en paros técnicos, detienen su producción o la hacen más lenta porque los mini componentes electrónicos y otros insumos no llegan, estaban en China, en el corazón de la pandemia. Entonces, bueno, todas estas armadoras han tenido que ir parando su producción con las consecuencias que ello implica para miles de trabajadores en San Luis Potosí. Pero bueno, tú seguramente nos puedes dar un poco más de luz en este sentido. ¿Qué otras cifras nos puedes dar del COVID y la guerra como impacto? Yo quisiera decirte unas pequeñas cifras, pero me parece que son importantes para que las personas podamos entender en qué contexto estamos hablando y lo que podemos esperar también, porque yo sí pienso que hay un antes y un después de la pandemia. Desde luego desde la guerra, como tú le llamas, y bueno, para muchas personas sí son guerra, porque bueno, finalmente el ejército de Ucrania ha hecho su esfuerzo por defenderse, pero en realidad es muy difícil defenderse de la segunda potencia de la tierra en armamento, o de la primera, porque ahí van parejeando Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero ¿a qué voy? Mira, por ejemplo, hasta febrero del 2022, el índice de precios de los productos básicos agrícolas se había elevado en un 35%. Bueno, mucho menor que en el nivel para enero del 21. Los precios del maíz y del trigo son un 26% más y un 23% más altos respectivamente. O sea, primero es más caro el maíz y después es más caro el trigo, pero ahora yo creo que va a ser más caro el trigo que el maíz, pero bueno. O sea, de cada 100 pesos que usted pagaba por X cantidad de trigo, ahora paga 26% más por esa misma cantidad. El único cereal que ha decrecido en precio es el arroz. El arroz ha decrecido en 17%, decreció en el 2021, ¿sí? Pero el resto de los cereales está aumentando. Bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania es una conmoción importante para los mercados mundiales de productos básicos y es probable que exacerbe la inflación de los precios de los alimentos en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Se ha hecho mucho énfasis que la guerra o la ocupación, como más les guste o como lo consideren, va a tener un efecto importante, negativo importante en los países en vías de desarrollo, en los países en desarrollo, porque aunque México sea una potencia media, tenemos una serie de características de un país en desarrollo, no somos un país desarrollado. Podemos ser la 14ª economía de la Tierra, ¿sí? Pero seguimos con problemas muy fuertes. Seguimos con problemas de un grado muy alto de empleo informal, que seguimos con problemas de hambre estructural, ¿sí? Seguimos con problemas de desempleo, seguimos con problemas de falta de educación para todos. Entonces es ahora una falta de educación que además está pendiendo de la conectividad, ¿sí? De los grupos, de los jóvenes, de los niños,
para acceder a la educación formal. Sí. Y que en 2 años de estar de esa manera estudiando a distancia, con estas desigualdades enormes en ciudades o en pueblos o en comunidades donde no hay ni siquiera energía eléctrica, pues imagínense ustedes la deserción escolar que estará impactando, que ya se estarán dando algunas cifras, pero que por lo pronto, por más que hoy, en 2022, se haya hecho obligatorio el regreso presencial, habría que ver en qué condiciones se da ese regreso, ¿no? Con todo este rezago, con estos 2 años que se perdieron para miles de niños. Vamos a tener 3 problemas. El problema de suministro de los cereales, ¿sí? De accesibilidad a los cereales, porque si no hay, pues cómo, ¿no? Aunque yo tenga con qué pagarlos, no tengo. Bueno, luego viene el problema de la energía, ¿sí? De los hidrocarburos y de todas, o de muchas formas de la energía. También viene el aumento de precios de fertilizantes y por otra parte, que está habiendo cierres de puertos muy importantes y eso también, acuérdense, que justamente una de las cuestiones estratégicas de la ocupación rusa es cerrar los puertos del Mar Negro. Entonces, eso también va a tener una repercusión muy grande a nivel global. Bueno, vemos, por ejemplo, que la canasta básica en nuestro país está 8% más cara que lo que estaba en febrero del 2021. ¿Sí? Ya con efecto de pandemia y todo. Ya con efecto de pandemia y todo. Sí. Ahora está, bueno, en economía con una inflación de 7.5, pero la canasta básica específicamente 8%, más cara que en el 2021. Entonces eso nos habla de un problema alimentario serio, ¿sí? Porque si tú no tienes ni siquiera garantizada la canasta básica, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Cómo podemos hablar de seguridad alimentaria si la mayoría de la población no tiene garantizada una canasta básica? Otro factor que vimos durante la pandemia y que me parece que es importante decirlo, por lo que somos como país, es que los que más vamos a sufrir o los que más han sufrido son las grandes ciudades o las ciudades, ¿sí? Existe generalmente la idea de que nuestro campo está muy abandonado, bueno, desde escritos desde los años 70, de la descapitalización del campo en favor de la industria, bueno, ya cosas... Sí, nos dicen que hay niveles de extrema pobreza. De hecho, muchos de los programas de desarrollo social se orientaron en Procampo, sí, efectivamente, y hoy en día Sembrando Vida y todo esto, sí. Sin embargo, fíjate tú, a partir del COVID, o ya o un poco antes del COVID, ya antes del COVID ya había problemas alimentarios serios. O sea, ya se había visto que estaba disminuyendo la seguridad alimentaria en América Latina y en México también. Porque acuérdate tú que también nosotros venimos saliendo de una crisis económica del 2008-2009 importante, ¿sí? Bueno, y que todos los efectos en Estados Unidos, y lo recalco, en Estados Unidos, nos jalan, ¿sí? Claro. Y nos van a jalar, porque si aquí se están subiendo los precios de hidrocarburos, pues en el país del norte va a ser terrible, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Bueno, entonces, esos alimentos que están subiendo, curiosamente, nosotros los que vivimos en una ciudad vamos a tener más problemas que los que viven en el campo, ¿sí? Las personas que viven en el campo tienen mayor acceso a los alimentos y a los alimentos además inocuos, ¿sí? Y nutritivos por encima de las grandes ciudades o de las ciudades. Vamos a dejarlo en ciudades. No, porque no en todos los casos son las grandes ciudades, son ciudades. No, bueno, claro. En casos como la Ciudad de México, o como Nueva York, o como Los Ángeles, o como Pekín, bueno, pues sí, son unas ciudades impresionantes. Pero, en general, las ciudades se ven más dañadas con esta interrupción de las cadenas, con esta interrupción del suministro, que lo que son las cuestiones rurales. Que o sea, eso a mí también... hay más acceso más fácil a alimentos, sí, que en las ciudades. ¿Hay más hambre en las ciudades? No es que haya más hambre, ¿sí? Lo que va a ser es más difícil
el acceso a algún tipo de alimento. Digo, hay chatarra y hay fritanga, que no es muy saludable. Pero a veces ni chatarra ni fritanga te vas a encontrar, ¿sí? Porque en el momento que empiecen a subir todos, aquí tenemos un vecino, ¿no? Aquí está Cotzco, no muy cerca del Colegio de San Luis, en el momento que empiecen a subir los grandes cereales, pues a ver, y lo vamos a ver, ¿sí? Esos visitas de los sábados de Cotzco, que es como una cosa, es como para marearse, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver, que ya no va a haber tal, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Sin embargo, nuestra gente, nuestros campesinos, nuestras personas que viven de una autosuficiencia alimentaria, ellos han padecido y sufrido menos que en esta pandemia. Estoy hablando de la pandemia, que durante la pandemia y ahora con la ocupación de la guerra. Uh-huh. Bueno, pues tiene que ver entonces con muchos factores, pero me parece que habría que regresar entonces pues al origen, ¿no? A la siembra de autoconsumo, a lo mejor no sé, no soy experta en políticas públicas, pero creo que por ahí podría explicarse por qué en el campo no se padecen condiciones tan graves de este acceso a los alimentos y a los alimentos de calidad, porque bueno, pues ¿qué me dicen? A lo mejor en el altiplano, pues los quelites, y resulta que los quelites, esta plantita ahí medio silvestre, es de la milpa, que rodea la milpa, tiene un montón de nutrientes y no los podemos encontrar acá en las ciudades, ¿no? Acá tenemos que andar comprando estas sopas de microondas que son tan veneno, ¿no? Son veneno. En muchos sentidos. Sí. Bueno, hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Fuensanta Medina y cerramos ya esta charla en la que estamos platicando sobre el impacto del COVID y la guerra en materia de seguridad alimentaria. Continuamos. Bien, estamos de regreso. Vamos a terminar esta charla con la doctora Fuensanta Medina, investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues estamos platicando sobre el impacto del COVID y la guerra en asuntos de seguridad alimentaria. Ya nos decía en los otros bloques todo este asunto, todo ese impacto que ha tenido esos dos elementos, el COVID y la guerra, cómo se interrumpen las cadenas de producción. No hay las condiciones ideales o cotidianas u ordinarias para que la gente se dedique a la siembra de los productos que hacen falta para alimentar a la población del mundo, pero además lo poco o mucho que se logre producir, bueno, pues también se enfrenta a problemas a cómo se traslada, cómo se lleva a estas otras ciudades, a otros países, y eso se le llama la cadena de suministro, porque implica el traslado, el uso de transportes, en fin. Estos aspectos, el COVID y la guerra, pero además también el asunto del clima, porque estamos entrando ya que si la etapa de incendios forestales, que si el cambio climático provoca efectos de huracanes o de sequías o de cuestiones así muy extremas en asuntos de medio ambiente y de clima, que son también aspectos que pues van a seguir impactando, ¿no? Así es, que van a impactar muy fuerte en los próximos años. Sí, definitivamente se prevé que lo que más va a impactar en los próximos años a todo lo que es la seguridad alimentaria es el cambio climático, sin duda. El cambio climático es lo que va a afectar más, y también fíjense ustedes las cuestiones de prevenir
cuestiones de pandemias, como es el caso de esta pandemia derivada de los animales, ¿no? Hay por ahí ya estudios muy serios, muy científicos, de que esto se vio a partir de los murciélagos, del consumo de murciélagos. Entonces, y que no nada más es para el ser humano, ¿no? Sino que también para otros animales, mamíferos generalmente. Daba yo el ejemplo de los quelites en el campo mexicano, como una fuente importante de proteínas, de minerales, vitaminas, etcétera. Pero, ¿qué tanta disparidad hay entre las dietas urbanas y las dietas del campo? También esto es un factor que puede influir en la seguridad alimentaria, lo que comemos en las ciudades con lo que se come en el campo. Desde luego, desde luego. Nosotros tenemos que asumir que la seguridad alimentaria no es una cuestión aislada, ¿sí? Se ha insistido mucho que debe de haber una política agrícola de la mano de la seguridad alimentaria, una política de salud de la mano de la seguridad alimentaria. Y sí, porque ¿qué ocurre? Nosotros tenemos, las personas que vivimos en las ciudades, generalmente tenemos una dieta muy mala, ¿sí? Nosotros no comemos la cantidad de frutas que deberíamos comer, nosotros no comemos la cantidad de verduras que deberíamos comer, aunque tengamos el acceso a ellas, ¿sí? A veces por falta de tiempo, y eso a veces es muy relativo, lo de a veces es generalmente por falta de tiempo, no se consume la verdura como se debe de consumir o la fruta como se debe de consumir, porque no es lo mismo que tú consumas una fruta que compraste esta mañana en el mercado a que consumas la fruta, y me van a decir que yo que traigo contra ellos, congelada, que vas a comprar en ciertas tiendas de autoservicio. No, ya para cuando tiene 3 días de congelación, aunque me digan lo que me digan, ya se fue o no es las lo mismo, propiedades. Ir a un arbolito de sí. cortar un no, durazno, bueno, eso es una lata de duraznos en almíbar. Claro que no, porque además la lata de duraznos en almíbar trae azúcar, trae fermentadores, trae conservadores, y todos esos aditivos te hablan de no inocua. Ahí ya no fue inocuo el asunto. No lo mismo entonces, comerte un higo recién cortado, claro, una mermelada procesada de higo, por supuesto. Por más rica que esté. Sí, entonces fíjate tú cómo la gente de la ciudad, en realidad, no llevamos una dieta muy correcta, ¿sí? Sí hay obesidad en el campo, claro que la hay, pero si tú ves los porcentajes, es mucho mayor el porcentaje de obesidad en las ciudades, porque aquí se juntan dos cosas, ¿sí? Se junta una dieta mala con una vida profundamente sedentaria, porque tampoco el ir y matarte en un gimnasio, eso te garantiza que, 3 horas en el gimnasio, pues a lo mejor te mantiene delgado, pero no necesariamente nutrido, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y qué ocurre? Entonces, tú estás gravitando, porque al rato empiezas con la presión alta por el exceso de sales, al rato empiezas con la obesidad, al rato empiezas con el colesterol, al rato empiezas la diabetes, que es otra pandemia, sí, derivada precisamente de la ingesta en exceso de azúcares, entre otras cosas, y de grasas. Bueno, ¿sí? O sea, aquí sí se necesita la intervención absolutamente urgente de los expertos en políticas públicas para que las vayan acompañando con aspectos de salud, aspectos de producción agrícola, como ya nos decías, y bueno, muchos otros elementos que se necesitan para ir sumando a este tema de la seguridad alimentaria. De la seguridad alimentaria. ¿Tienes alguna otra cifra? Sí, mira, yo te quisiera nada más para no aburrir a las personas con cifras, pero sí que estemos muy conscientes. Según la Red Mundial contra la Crisis Alimentaria, 161 millones de personas experimentaron niveles de crisis de inseguridad alimentaria aguda en el 2021. Un aumento de casi un 4% respecto del año anterior. Además, se calcula, lo que yo te había dicho, 227 millones de personas se encuentran en situación de estrés debido a la inseguridad alimentaria aguda a un paso de la crisis en 2021. Esta cifra representa un aumento de casi un 7% en comparación con los niveles de 2020. El Banco Mundial, afortunadamente, ya tiene todo un programa donde va a estar apoyando a diversos países para la cuestión de la seguridad alimentaria. Nada más que hasta donde yo sé, son básicamente países africanos
y el único que ya tiene un programa en el caso de América Latina que yo sepa es Guatemala, ¿sí? Entonces, bueno, por otra parte, durante el COVID hubo países que actuaron muy bien en general, con transferencias de rentas importantes, ¿sí? Brasil es un caso transferencias de dinero a las personas a las personas durante esta etapa, Brasil, El Salvador, Ecuador, que fueron muy buenos en la política pública de transferencia y de subsidios líquidos para que las personas pudieran seguir accediendo a niveles de alimentación sobre todo y eventualmente de salud, o hacer los ajustes en el sector salud para que las personas tuvieran salud. No fue el caso de México. México no creó transferencias específicas para la atención del COVID-19. Solo se mantuvieron los apoyos que ya se venían otorgando. Bueno, y el apoyo de la vacunación, pero no es como tal una transferencia en efectivo, ¿no? Bueno, entonces, vemos que Banco Mundial está haciendo esto, y yo, para concluir, me gustaría decirte algunas cosas. América Latina ha avanzado en promedio hasta antes del COVID-19 en esta materia de manera importante. También la región, tenemos que tener en cuenta que la región produce muchos alimentos, quizá la productora mayor del mundo en desarrollo, ¿sí? Ojo, porque es la productora mayor del mundo en desarrollo, porque ya hablamos de Ucrania y de Rusia. Bueno, ¿qué va a hacer también que no podamos alcanzar el objetivo 2 de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cuál es el objetivo 2, por favor? Cero hambre en el mundo, ¿sí? Concretamente lo dicen: poner fin al hambre, lograr la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Así se define el objetivo 2 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y va muy de la mano con el objetivo 1, que es es pobreza, ¿sí? Erradicación de la pobreza en el mundo es el primer objetivo de los otros, así es. Esta serie de objetivos que se han trazado es un acuerdo que hubo, y las Naciones Unidas encabezan este esfuerzo. Publicaron una lista de estos 17 objetivos, si los quieren consultar, están ahí muy al acceso de todos. Tienen que ver con diferentes metas, en donde los gobiernos tienen que comprometer para establecer políticas públicas, acuerdos, inversiones y lograr llegar a estos objetivos del desarrollo sostenible. Tienen que ver a veces con salarios justos, trabajos. El objetivo 8. También con trabajo y salario. Sí, el objetivo otro 8. tiene que ver con equidad de género también. Sí. Bueno, pues son, metas que se tienen que cumplir en el 2030, que con este asunto de la pandemia, se establecieron antes de la pandemia, entonces difícilmente podrían, pero bueno, pues hay que seguirle chambeando para que a ver si al 2030 algo se ha logrado. Sí, Perdón. en realidad estos objetivos son una ruta, una hoja de ruta, como llaman algunos científicos, una hoja de ruta para alcanzar ciertas etapas de desarrollo a nivel global. Y aquí es muy importante lo que tú acabas de decir, las cuestiones de la economía, que es el objetivo número 8. Todas las personas deben de tener un trabajo y deben de tener alguna solventación económica para poder acceder a la salud, a la educación, a la alimentación. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que gustes agregar? Bueno, yo nada más te quisiera decir que el cambio climático va a ser lo que va a definir en mucho, esperemos que sea el cambio climático y no otros factores como los que estamos viviendo hoy en día. Es muy grave, pero es lo que va a definir en mucho lo que pueda pasar con la seguridad alimentaria a corto plazo. Se prevé que el cambio climático va a ser muy fuerte, sobre todo en los trópicos, lo cual va a afectar muy fuerte la seguridad alimentaria. Y por otra parte, yo nada más quisiera hacer esto como colofón. Todas las políticas agrícolas, todas las políticas que tienen que ver con el campo en nuestro país, tienen que estar de la mano para lograr una seguridad alimentaria. Que es lo básico, ¿no? Y que revisemos lo que nuestros pueblos originarios tienen en esta materia, porque tienen, una biodiversidad. Nosotros somos el 5º país más biodiverso de la Tierra.
¿sí? Tendríamos que no tener problemas alimentarios. Tendríamos que tener una soberanía alimentaria, porque ese es otro concepto. Tendríamos que tener seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, porque bueno, nuestros pueblos originarios tenían una manera de alimentarse maravillosa y al propio tiempo ni estaban obesos, ni estaban gordos, ni estaban con todos estos problemas de salud, pero además ahí está el campo mexicano, que yo creo que todavía sigue siendo pues la materia prima, pero pues tenemos dos cosas, tenemos que erradicar la violencia, ¿sí? Y luego tenemos que tener políticas agrícolas acordes a la búsqueda de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Y luego, ¿por qué se nos eleva la inflación si el aguacate y el limón están en las zonas de disputa del crimen organizado? Claro, por supuesto que todo eso impacta. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por la plática y bueno, seguimos en esto. Le recuerdo que, bueno, pues la doctora Fernanda Medina encabeza este seminario permanente de seguridad humana. En nuestras redes sociales estamos constantemente actualizando información y cuando sea las sesiones de este seminario, bueno, pues ahí se pueden enterar e incorporar. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Les invitamos para que este programa lo consulten, como ya decía, a través de 9TV los martes a las 7 y los miércoles en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, gracias, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevarán a cabo las jornadas para la implementación del Plan de Mejora de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua del Colegio de San Luis. El 29 de marzo a partir de las 10 horas. Consulta las actividades en nuestra página de Facebook. Estas jornadas incluyen la proyección del documental sobre la lucha del pueblo yaqui en defensa del agua. Conoce su historia. Se presentará en el auditorio del Colsan el 29 de marzo a las 5 de la tarde con entrada libre. La Cátedra Institucional 2022 Jesús Silva Herzog del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colsan invitan al seminario Sociología Política de las Políticas Públicas. En su primera sesión, el 1 de abril, a las 16 horas, en la sala de videoconferencias 2 del Colsan. Se realizará la primera sesión del Seminario Internacional La Agenda Social del Agua, Presente y Futuro, el 4 de abril a las 11 horas por Facebook Live y YouTube del Colsan. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Antropología Social y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.